Capítulo 10. Marcos, versión Reina Valera, 1960. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo un Dios. Solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo a los hombres: ¿es imposible para Dios? No, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros.
Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se les acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué querréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. 52 versos tiene el capítulo 10 del libro Marcos. Marcos, autor de su propio evangelio, su testimonio, para que tú y yo sigamos a Cristo, lo amemos, le honremos, le glorifiquemos. En el primer suceso, preocupados por el divorcio, la carta de divorcio que Moisés había indicado dar. Y Jesús le dijo: por vuestra dureza de corazón, Moisés indicó dar carta de divorcio, por la dureza. Pero no fue así. En el inicio fue creado y unido hombre y mujer, varón y hembra. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Matrimonio para toda la vida. Aún los discípulos no entendían. Y Jesús tenía que seguir enseñándoles. Miren, verso 5. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Los fariseos le preguntaron para tentarle, y Jesús les respondió: por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Dijo Jesús en el verso 5 está. Lo escribió Marcos. Y sigue describiendo que al inicio no fue así, que Dios
Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Verso 9. Si Dios unió al varón y a la hembra para que tengan familia, hijos, toda su descendencia, y Él los bendijo, los juntó, no hay poder alguno que los separe. No, el hombre no puede separar a un matrimonio. Primer suceso. El segundo suceso, la actitud de los discípulos molestándose y fastidiándose porque los niños venían. Y Jesús defendiendo a los niños. Claro, los discípulos estaban cansados de la bulla de los niños, pero Jesús, que ama a los niños, jamás se aburre de los niños y los ama. Y reprendió a sus discípulos. Está en el verso 13. Y le presentaban niños para que les tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y agrega: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un niño inocente lo cree, lo acepta, no duda. Yo veo la fe de mi nieto Adiel Isaac de 5 años. Él cree que Jesús nos protege, nos guarda. Él cree y ora por los alimentos y agradece y ora por la salud de sus padres, de sus tíos, de sus primitos. Lo cree, es un niño. Y Jesús, tomándolos, dice en el verso 16, en sus brazos los bendecía. El Señor Jesús ama a los niños. El reino es de los niños, el reino de Dios. Y el que quiera tener el reino de Dios tiene que tener la actitud de niño. Segundo suceso. El tercer suceso de un joven rico, dice, le pregunta, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le tiene que explicar, le dice lo que ya había escrito Moisés. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó, tuvo misericordia de esta persona. ¿Por qué creen? Porque esta persona amaba las riquezas, era muy rico. Y estaba su corazón lleno de amor a las riquezas. Tenía muchas riquezas, no podía desprenderse. Por eso Jesús tuvo mucho amor por él. Y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Y el Señor Jesús sigue él explicando, y les explica a los discípulos, porque este joven rico se fue triste. Tenía muchas posesiones, muchas riquezas. Verso 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y Jesús va a tener que enseñarles un ejemplo a los discípulos del camello y el ojo de la aguja, que es más fácil que el camello entre por la aguja, por el ojo de la aguja, que un rico entre al reino de los cielos. No es malo tener riquezas. El asunto es que llena el corazón y no hay amor
para Dios Todopoderoso, no hay amor para el prójimo, para los necesitados, solamente está para sus riquezas. Y Jesús enseñando y enseñando. En el verso 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los discípulos asombrados, pero ¿cómo? ¿Cómo? Decían. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todo es posible si puedes creer. La fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y siguen ellos. Luego el otro suceso, Jesús anunciando su muerte, pero diciendo, al tercer día resucitará. Verso 34. El 33, y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y lo hizo. Jesús resucitó. No se quedó en la tumba. Ascendió a los cielos. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Vuelve. Regresa. ¿Estamos preparados para recibirlo? Luego viene la disputa de los discípulos. ¿Quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién se va a sentar a la izquierda? Jesús va a tener que decirles que no es su potestad que alguien se sienta a la derecha, ni alguien se sienta a la derecha cuando está con el Padre Celestial. Eso le corresponde al Padre Celestial. En el verso 42, mas Jesús tomándolos les dijo, ¿sabéis lo que son tenidos por gobernantes de las naciones? Se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús enseñando a sus discípulos sobre el verdadero servicio. No buscar primeros lugares, posesiones, amor al poder, al dinero, sino servir por amor a Jesús, por su amor. Porque Jesús es la muestra verdadera y ejemplo de servicio, de amor, entrega. Él es el único camino a seguir. Bueno, viene el Rocky que está saludando a otro perrito. Bueno, entonces y el último suceso de este capítulo. Un ciego, Bartimeo, escucha que Jesús está pasando por ahí y grita. El verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían y le hacían callar. Pero Bartimeo seguía con fuerza gritando,
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, ven. Y el ciego deja su capa, se tira y claro, le estaba molestando, estorbando. Y va en pos de Jesús. Y Jesús le dice, verso 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay un corito que dice, yo soy testigo del poder de Dios, por su amor que hizo en mí. Yo estaba ciega, ahora veo la luz divina de mi Señor Jesús. Yo también andaba ciega espiritualmente, pero Jesús quitó esa ceguera espiritual de mi corazón en el año 86. Espero que tú también, al leer la palabra de Dios, esa ceguera espiritual se te quite, esa incredulidad, y creas, y por fe recibas a Jesús y lo sigas, como este Bartimeo fue hacia Jesús, y Jesús le quitó la ceguera física y aún la espiritual. Que Jesús de Nazaret pueda fortalecer tu matrimonio, tu familia. Que Jesús de Nazaret te enseñe y me enseñe a mí a servirle a Él. Y por amor no buscar los primeros lugares. Y por amor no buscar el poder ni el dinero. Por amor, porque Él viene, la ayuda viene, el socorro viene del Altísimo. Que nuestra mira no esté en la riqueza, sino en Dios, en su palabra, en las necesidades del pueblo. Jesús ha resucitado, vive por siempre. Dios te bendiga y feliz domingo. Hoy día es 1 de agosto del 2021. Un abrazo. Lee tu Biblia, sigue a Cristo. Ya estamos capítulo 10 de Marcos. Recuerda la parábola, que más fácil que el camello entre por el ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos. Que todo es posible para Él. Todo es posible para Él, si podemos creer. Nuestro amor solo en Él y por Él. Por Él vivimos y a Él servimos. Feliz domingo.